especialmente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TVO en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al almirante Fernando Donoso. Gracias por estar con nosotros, almirante. Gracias a usted, Fernando. Vamos a hablar acerca de la guerra, el poderío naval de Estados Unidos, la guerra en el estrecho de Hormuz. Posteriormente hablaremos también del tema de la seguridad en el Ecuador. En estos momentos el mundo se debate sobre la pacificación o de pronto prolongación de una guerra que va a afectar globalmente en materia económica, en suministros, en todo en definitiva. ¿Cómo ve usted la situación, almirante? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, de hecho ya está afectando actualmente la producción de hidrocarburos. Ha disminuido notablemente de 20.000 barriles de petróleo que producían los países del Golfo. Ahora están aproximadamente produciendo 10.000, sin contar que las sanciones que tiene Irán harán que poco a poco disminuya también su capacidad, su producción. El cierre del estrecho de Hormuz ha sido la causa principal para esta situación especial que se está viviendo y que ha repercutido a nivel mundial, especialmente en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, lo cual implica también el precio de diferentes productos que tienen que moverse a través de los transportes de todo tipo. Este punto es el más importante de la geopolítica mundial, ahora que ha salido pues a la palestra pública lo que significa el paso de ese 20% de la producción petrolera del mundo por el estrecho de Hormuz. ¿Es el punto más delicado que existe actualmente? Es uno de los más delicados, pero es el hecho de que es del 20% de la producción mundial aproximadamente que se mueve a través del estrecho. El 28 de febrero Irán impuso un bloqueo, no un bloqueo, sino un cierre del estrecho de Hormuz, precisamente para impedir la entrada y salida de los buques que no estaban autorizados por ellos. Ellos dieron preferencia a los buques de China, de India y en alguna medida de Japón, pero luego de la falla en las conversaciones que se realizaron en Islamabad, Estados Unidos impuso un bloqueo, que es la entrada y salida de los buques que van y vienen a Irán. Ese es un bloqueo. Intereses iraníes, básicamente a los intereses iraníes, es lo que ha querido castigar los Estados Unidos. A los intereses iraníes. Pero al mismo tiempo, Irán tiene también cerrado el estrecho de Hormuz. Y hay una situación difícil de entender, porque Irán da permiso a un tanquero de la India a que salga, y mientras está navegando cerca del estrecho, le atacan las lanchas veloces pequeñas que tiene Irán. No se entiende el motivo. La explicación que se trata de dar es que el gobierno de Irán está dividido, no se tiene ahorita un gobierno definido, tiene un presidente que supuestamente maneja las Fuerzas Armadas, pero hay la Guardia Revolucionaria, que es la más poderosa, que es la que está atacando e insultando inclusive a los negociadores que han ido a Pakistán. Entonces, mientras por un lado le dan autorización a un buque de la India, a un tanquero de la India que salga con el producto, al mismo tiempo la otra facción le está disponiendo que las lanchas les ataquen. Va a ser muy difícil lograr una paz duradera precisamente por lo que acontece en la estructura de poder de Irán. Es muy complicado y además Estados Unidos impone un bloqueo, que es
operación estratégica justamente para evitar la entrada y salida de los productos a Irán. Un buque de Irán trata de romper el bloqueo, Estados Unidos le conmina a detenerse, no se detiene, le paran a cañonazos y luego una partida de infantes de marina se toman el buque por asalto. Entonces ese buque ahorita ya está capturado como una prenda, producto de no haber respetado el bloqueo. Entonces, en esta situación, tanto de Irán como de la contraparte de Estados Unidos, yo veo muy complicado que se llegue a una negociación. No tenemos una clara definición de hacia dónde va esa guerra. ¿Cuál es el objetivo político? Porque cualquiera de nosotros sabe que solamente conquistando el objetivo político que uno se ha impuesto se puede ganar la guerra. ¿Cuál sería el objetivo político en este caso? Porque Estados Unidos siempre planteó, y también Israel, de que querían terminar con la estructura de poder de Irán, de que sea el pueblo iraní que termine con los ayatolá y que haya una estructura democrática y libre. No se ha cumplido ese objetivo. Eso justamente es lo que no se ha cumplido, porque el gobierno, si bien luego de algunos bombardeos, ataques, ha desaparecido la cúpula, tanto política como militar, éxitos que tuvieron Israel y Estados Unidos, pero sin embargo no se ha cumplido la estructura religiosa, política, terrorista que ha tenido Irán se mantiene. Entonces, mientras no se logre destruir, acabar con ese tipo de gobierno, yo no creo que pueda decir Estados Unidos hemos triunfado. Ese fue un objetivo político. El otro fue el tema nuclear. Eliminar la posibilidad. Pedían Estados Unidos que entreguen los 450 kilos que dicen que tienen en Irán ya de uranio enriquecido para la construcción de bombas nucleares. Pero Irán ha dicho que no, que de ninguna manera va a entregar aquello. Entonces, ahí viene la segunda interrogante. ¿Qué va a pasar si no logran recuperar o incautar ese uranio enriquecido que saben exactamente dónde está y quién lo tiene? Entonces podemos darnos cuenta que la situación es muy complicada. No fue lo fácil que parecía aparentemente al principio, como cuando hicieron el golpe en Venezuela. Acá la situación se ha complicado. Estados Unidos está metido en una camisa de 11 varas, como se dice vulgarmente, pero ellos tienen la fuerza, ellos tienen la capacidad. Y vamos bélica. a hablar precisamente después del corte comercial sobre lo que significa el poderío naval de los Estados Unidos y también del tercer punto. Hablaban de destruir todas las armas que tiene Irán y no lo han podido hacer. Retornamos luego del corte comercial. En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Presidente, bienvenido. Buenos días, Nina. Mi sobrino Juan Diego. Un placer tenerlo a usted, nieto. Un placer tenerlo en mi nuevo hogar. Estoy muy emocionada y muy feliz. Gracias a Dios tenemos nuestra propia vivienda. Que al fin ustedes tienen su propia casa. Contento, feliz, junto a mi familia, en cumplir nuestro sueño. El país debe darle dignidad a todos los ciudadanos. Una persona con discapacidad no teníamos a dónde ir. Toda una vida vivimos pagando arriba. Por cumplir nuestros sueños, la verdad, emocionadísima. Muchas gracias. ¿Es tu nueva casa? Sí, nueva casa. Felicitaciones. Gracias al nuevo
que es un gobierno para todos. Si tú buscas un amigo que te hable de verdad, aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El tercer punto que planteó Estados Unidos era la destrucción de todo el sistema misilístico de Irán. ¿Lo han podido lograr a criterio suyo? En parte sí, pero Irán gastó cantidades ingentes de dinero para construir búnkers, para construir silos en los cuales tiene los componentes de los misiles todavía. Estados Unidos e Israel han hecho una serie de bombardeos, han logrado destruir, pero estamos viendo que el propio presidente Trump indicó que hace pocos días atrás el portaaviones Ford recibió 111 misiles que le dispararon desde Irán, 111. Ninguno llegó. El Gerald Ford, que es el máximo, el más grande de los portaaviones del mundo y el más grande obviamente de Estados Unidos, recibió esa cantidad de ataques. No, lanzaron los misiles contra el portaaviones, de acuerdo a lo que dijo el propio presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo no pegaron. Ninguno explotó solo en el barco. Dio en el blanco. Por la capacidad que tienen las unidades americanas, que están provistas de la más alta tecnología electrónica, de tal manera que pueden distraer los misiles, desviar los misiles, pueden interceptar los misiles, pueden destruir los misiles a corto alcance, etc. Entonces, si un portaaviones como el Gerald Ford recibe palabras del propio presidente, ¿no? 111 misiles, 111 misiles. Primero quiere decir que Irán todavía tiene una capacidad misilística no despreciable. Además del sistema de drones que manejan ellos. Y segundo, quiere decir que muchas de las aseveraciones del presidente y del secretario de Guerra de los Estados Unidos de que han dominado por completo o que están dominando por completo la capacidad misilística, la fuerza aérea, la defensa aérea, etcétera, estamos viendo que no es tan cierto y que los iraníes, gracias a su territorio tan grande y sobre todo lo montañoso de su territorio, tienen capacidad para esconder toda esa capacidad misilística que la van sacando poco a poco. Sí, el portaaviones Gerald Ford tiene 337 metros de eslora. Estamos hablando de ¿qué? 3 cuadras más o menos, más de 3 cuadras. Estamos hablando de más de 3 canchas de fútbol. Sí. Unidas. 3 canchas y medio de fútbol más o menos. Bueno, tiene una capacidad de conducir aproximadamente 90 aeronaves, entre diferentes tipos de aeronaves. Sumado toda Sudamérica no llegamos a esa cantidad. A la cantidad de aeronaves que soporta ese portaaviones. Entonces, es una ciudad flotante. Es una ciudad flotante donde la más alta tecnología ha sido instalada para evitar justamente los ataques y para poder contraatacar en el momento que salga. Usted, antes de ir al corte, hablaba del poderío militar de los Estados Unidos, el poderío naval. Se entiende que tiene alrededor de 11 portaaviones de los grandes, pero
prácticamente 2 docenas con más pequeños. El que le sigue sería China ahora, que dicen que tiene 3 portaaviones. Sí, claro. Francia creo que tiene 2 portaaviones. Sí. Pero no tienen punto de comparación con los portaaviones de última generación que tienen los americanos, considerando la capacidad aérea que está en los portaaviones, más lo que significan las cortinas que lleva cada portaaviones entre cruceros y destructores, capacidades misilísticas con cabeza nuclear, capacidades misilísticas para interceptación aérea. Entonces es un complejo bélico muy difícil de atacar y sobre todo no hay país en el mundo actualmente que pueda hacer frente a una fortaleza. Por eso vale la pena siempre reflejar en el comparativo. China, que es la gran potencia, y Rusia tiene 1. Y China, usted ha dicho, no tiene 3, según informaciones, pero no de la magnitud de los portaaviones americanos. No tiene ninguna posibilidad, hablando en poder naval. Solamente como una referencia, datos que escuché en algún momento. En aviones de combate, el país, Rusia, que era uno de los más capaces en esa materia, tenía alrededor de 4.500 aviones de combate. Estados Unidos tiene 14.500, entonces imagínese usted la diferencia. Por eso es que pueden hacer acciones bélicas en Sudamérica, pueden hacer acciones bélicas en el Medio Oriente, están listos a poner las cosas en orden con China, están que quieren reclamar Groenlandia. Entonces, eso es lo que Trump ha logrado con el poderío que tiene militar. Él da mucho empuje, mucho énfasis al poderío militar. Y ha fortalecido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desde el mandato anterior y en la actualidad. Los presupuestos son sumamente altos. Y lo ha logrado. Y lo ha logrado, sí. Usted como almirante de gran experiencia, una persona pues que ha estado en los más altos niveles del Estado, en el ámbito militar en el Ecuador, es necesario tener opiniones como la suya sobre lo que significa el poderío militar. Por ejemplo, Latinoamérica, ¿algún país tiene un portaaviones? Alguna vez Brasil tuvo el Minas Gerais, pero no le resultaba económico operar un portaaviones. Un portaaviones tiene unos 3.000 hombres de su propia dotación y unos 3.000 hombres de la aviación embarcada. Entonces, estamos hablando de 6.000 personas en el mismo... 5 o 6.000 personas. En el mismo barco. En el mismo sitio. Entonces, imagínese usted lo que representa la logística para poder mantener ese portaaviones. El Gerald Ford tiene más de 10 meses operando. 10 meses, imagínense. Yo navegué en el buque Escuela Guayas como comandante 8 meses. Y... en un velero. En el velero, sí. Ellos en condiciones de guerra están 10 meses y sin embargo mantienen autoabastecimiento permanente y demás. La logística es fabulosa, todo lo que ellos pueden tener. Usted ha visto, todo el mundo piensa siempre que en el poderío, en el número de buques, en el número de cañones, pero atrás de eso debe haber una logística tan grande que le permita a ese soldado que está en la trinchera tener alimento, tener ropa, tener munición, etcétera, al día. Asistencia médica, por ejemplo. Entonces, eso es algo que solamente se logra con mucho dinero. Y los únicos que tienen la capacidad económica para eso son los Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar quiero hablar del tema de seguridad en el Ecuador. Hace pocas semanas estuvo uno de los portaaviones más importantes nuclear frente al mar ecuatoriano. Hubo un trabajo en el que participaron marinos y miembros de la Fuerza Aérea del Ecuador. Retornamos inmediatamente.
En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. En el combate al narcoterrorismo y a la delincuencia ya no luchamos solos. Hace poco les entregamos 190 patrulleros y hoy sumamos 230 unidades nuevas donadas por el sector privado, 21.3 millones de dólares. Con estos 420 vehículos patrullando sus barrios, estamos recuperando la dignidad de nuestras fuerzas y devolviéndoles la esperanza y la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En este diálogo con el almirante Fernando Donoso, nos está indicando lo que significa el poder militar, en este caso de los Estados Unidos, pero esa capacidad financiera para dar soporte precisamente en la logística. Decía yo que estuvo acá un portaaviones de Estados Unidos, hubo operaciones en aguas internacionales, participaron miembros de la Marina del Ecuador, también de la Fuerza Aérea. Esto ayuda mucho. ¿Se nota la cooperación ahora de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y el delito internacional? Justamente lo que acabábamos de hablar, al momento van a haber 3 portaaviones de ese tipo en Irán, ya está yendo uno más. Está el Ford, está el Lincoln y está llegando el Bush. Entonces aquí estuvo el Nimitz, que es un portaaviones también, pero participando en operaciones de lo que nosotros toda la vida habíamos participado en las operaciones. Algo similar UNITAS, a operaciones UNITAS. UNITAS, sí. O sea, venían los americanos con sus poderosos buques y nosotros con nuestras pequeñas unidades, pero participábamos y aprendíamos tácticas. Había intercambio, había transferencia de experiencias de parte de los Estados Unidos. Y conocimiento, y eso permitía a los oficiales prepararse y estar atentos a poder participar en los diferentes cursos en los que hemos ido al exterior de los Estados Unidos para ser parte de las fuerzas de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Entonces eso en la época nefasta de la década perdida, eso se perdió, eso se acabó. No hubo operaciones con Estados Unidos, pues enemigos del imperio nunca quisieron la cooperación. Les declararon enemigos nuestros y se cerró todo. Usted almirante de la Armada Nacional, pero además especialista en helicópteros y también en aviones. Yo soy piloto. Mi especialidad es la aviación naval. Entonces yo he tenido oportunidad de realizar cursos y entrenamientos en Estados Unidos. Conozco de cerca la capacidad y conozco el profesionalismo de una Fuerza Armada tan grande, tan poderosa como lo de los Estados Unidos. ¿Qué pensaba usted cuando un gobierno que estuvo 10 años no quería precisamente ese tipo de ayuda, de cooperación, de experiencia que debía ser trasladada a nuestros militares? Cuando estábamos ya metidos en un problema de narcotráfico, porque alguien piensa que esto empezó ahora, pero yo hice entrevistas en el 2004, 2005 con especialistas y me daban nombres de los grupos de narcodelincuentes que estaban en la frontera colombo-ecuatoriana y que había que pensar en todo aquello. Nosotros en ese entonces teníamos las famosas Combifront, que eran unas reuniones periódicas que se hacían en las diferentes inteligencias de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de Fuerzas Armadas de Colombia. Y ahí hacíamos el intercambio de información y planificábamos ciertas acciones importantes para mantener el control del narcotráfico que empezaba a crecer de manera exorbitante, tanto así que se originó el Plan Colombia. Entonces los
Estados Unidos apoyaron directamente a Colombia y nosotros también recibíamos algo de... A partir del 98, que fue también cuando se dio la oportunidad que los Estados Unidos trabajen en la base de Manta, bajo la soberanía ecuatoriana. Ya recibíamos esa información, pero después cuando sucedió lo de Angostura, que fue una demostración palpable de que estaban los narcoguerrillas estaban en territorio ecuatoriano, en un campamento vacacional, operando desde el territorio ecuatoriano y disfrutando de la paz y tranquilidad porque nadie les tocaba. Entonces, cuando sucedió lo del bombardeo de Angostura, entonces se armó el problema con el gobierno de Colombia y el presidente Correa en ese entonces tuvo la infeliz idea de decir que la inteligencia que manejaba Fuerzas Armadas en ese entonces estaban sirviendo a la CIA, y entonces desmanteló la inteligencia. Prácticamente decía militar, que había una traición a la patria. Sin embargo, ya que usted ha mencionado el evento ese del 2008 en Angostura, debo decirle que hubo en Quito una gran reunión de terroristas, delincuentes vinculados al narcotráfico, una reunión oficial, y de ahí salieron unos terroristas a visitar este campamento que dirigía Raúl Reyes en ese lugar, de tal manera que sabían claramente que existían estos grupos en nuestro territorio. Dije hace un momento que era un campamento vacacional, iban, tanto así que en el bombardeo de Angostura salieron heridas unas guerrilleras mexicanas que habían estado en la reunión que usted dice. Que fue en Quito, un día anterior. 1 o 2 días antes. Y en 1 o 2 días ya estaban en Angostura. Imagínense usted la facilidad con que se movilizaban ellos en el territorio ecuatoriano y colombiano. Entonces, eso se agravó más cuando la inteligencia fue calificada de servil a los intereses de la CIA y eliminó toda inteligencia. Esa es la realidad que hemos vivido. Entonces no es al momento en que estamos recién se quiere dar esa impresión, porque he escuchado a militantes de la Revolución Ciudadana que dicen, miren cómo estamos, antes éramos una paz permanente en el Ecuador, ahora surgió el narcotráfico, pero estamos dando datos clarísimos, hechos reales que sucedieron al inicio de ese gobierno. Claro que había una paz, pero una paz condicionada, pues. Nos dejan trabajar tranquilamente y nosotros no actuamos, no hacemos nada. Esa es la se les entregaba documentos a delincuentes narcos colombianos, cédulas ecuatorianas, en la zona de frontera. Hay una declaración de Francisco Huerta Montalvo que dice claramente que en Angostura se cedulaban a los terroristas colombianos con cédulas ecuatorianas. Entonces, todo eso ha quedado ahí y no se ha seguido un proceso para determinar quiénes eran los responsables y desenmascarar a todos ellos. En la parte final, ¿usted confía en el presidente Gustavo Petro o hay que esperar que él se vaya del poder para volver a trabajar en conjunto con Colombia? Muy corto, por favor. ¿Cómo puedo confiar en un presidente que combina sus tareas normales con el consumo de elementos que no son nocivos para la salud, que normalmente se le ve pasado de tragos, y en unas declaraciones que causan vergüenza? Y sobre todo, con una facilidad de mentir absoluta. Entonces, imposible confiar en una persona así, que por un lado defiende a un preso que tenemos aquí, pero por otro lado está ofreciendo seguir un juicio al presidente por calumnias. Entonces es una persona que ojalá pase rápido los días para que se vaya y venga alguien más para renovar nuevamente las buenas relaciones que siempre hemos tenido con Colombia. Almirante, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales.
uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el